Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Bien, ¿cómo les fue ese fin de semana? Doctor. Bueno, esperemos 2 minutos y empezamos. Buenos días, doctor. Hola, Jonathan. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció hoy? Hola, Nadit. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Buenos días a todos. Bueno. ¿Estás enferma? ¿Por qué? ¿Me nota un Por la poquito? voz. Por la voz. No, está dormida, doctor. Está dormida. No otra está cosa. enferma. Todavía no se ha despertado. El guayabo allá en el Tolima, el fin de semana. Sobre todo, sí, claro, cómo no. No tengo el colon. Dime. Coloncito, lindo. El colon se me inflamó. No me dejó. Colon irritable. Ay, pues sí, ustedes ya saben que sí. Pobrecita, que se comió el fin de semana que le hizo tanto daño, mi hija. Uy, marica, me dieron una fritanga. No. Está escuchando al doctor. Cuidado con la Buenos días, el doctor. lenguaje. Cuidado con el lenguaje. Buenos días, compañeros. No, por un momento se me olvidó que estoy. Lo bueno es que esto lo suben a YouTube, entonces ahí queda el madrazo. Yo no dije madrazo. Casi que no. Así que no. No, acepté una fritanga y eso fue mortal. Bueno, mis queridos, buenos días para todos y para todas. Espero hayan tenido un buen fin de semana, que estén muy bien. Ya estamos en la recta final de este módulo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre ese decreto 806 del 4 de junio del año 2020. Entonces, voy a mencionar algunas situaciones muy específicas sobre el decreto y ahorita pues hacemos un debate sobre este particular. Lo primero que seguramente ustedes lo leyeron, ¿no? Parto de esa premisa de que ustedes leyeron ese decreto que envía ya
al grupo y que era necesario para poder hacer el Claro, debate el doctor. día de hoy. Sí, Sí, señor. doctor. Entonces, bueno, Sí, doctor, nosotros somos vamos a ver juiciosos. si lo leyeron o no lo leyeron. Si no lo leyeron, pues pónganse a leerlo porque vamos a preguntar. Entonces, lo primero que debo mencionar es que efectivamente este decreto es un decreto legislativo expedido al amparo del estado de excepción con ocasión de la situación del COVID-19 y, como lo decía quizás el viernes o el jueves de la semana pasada, ha sido considerado de alguna manera como un golpe de autoridad por parte del Ejecutivo respecto a la rama judicial. Sin embargo, no podemos ser tan literales en esa afirmación, toda vez que es de conocimiento de todos que desafortunadamente, históricamente, la rama judicial pues, no ha contado con los mecanismos y los instrumentos en términos de tecnología para poder prestar un servicio que se compadezca con la necesidad de mucha gente que acude a la administración de justicia. Sin embargo, atendiendo a esa necesidad de que en algún momento se pensaba que esta situación del COVID-19 no iba a ser tan prolongada y al día de hoy pues no se ha podido solucionar en términos de salud, es decir, en términos de una vacuna para que podamos volver a la normalidad. Muchos abogados en principio a través de asociaciones, abogados especialmente litigantes, presentaron acciones de tutela con el fin de que el Estado a través de la rama judicial implementara aquella forma efectiva de acceder a la administración de justicia. Y por eso les mencionaba que era un golpe de autoridad del Ejecutivo a través de este decreto frente a la rama judicial, como quiera que transcurrían las semanas y meses y no se daba una solución frente al acceso a la administración de justicia. Entonces se empiezan a presentar preocupaciones, como por ejemplo el hecho de que no se puede interrumpir la prescripción. No obstante, se expidió un decreto en ese sentido para que durante el tiempo del COVID se interrumpiera la prescripción para efectos de más adelante no generar las consecuencias jurídicas que nosotros conocemos. Y en esa medida, pues el 4 de junio se expidió este decreto 806. Valga decir que sobre este decreto, digamos que hay unos antecedentes primigenios, no solamente en el Código General del Proceso, en el artículo 103, donde establece que se procurará el uso de las tecnologías y la comunicación, sino también en la misma Ley 270 del año 96, en la cláusula 94. Sin embargo, estas dos presupuestos contenidos en estas dos leyes mencionadas, pues digamos, no era tan imperativo para el uso de las tecnologías. Entonces, que casi, digamos que no se le prestaba la atención al uso de las tecnologías, pero ya en vista de la situación de que no hay una solución respecto a, a, a una vacuna que podamos volver a la normalidad, pues se tuvo que expedir este decreto, el 806, para que bajo 3 presupuestos se pudiera, digamos, garantizar el acceso a la administración de justicia. Entonces, ¿cuál es el objeto de este decreto? Primero, pues acceder en términos de eficacia el acceso a la administración de justicia. Segundo, digamos que implementar medidas en la medida en el sentido de tratar de que la gran mayoría de actuaciones que se vayan a surtir dentro del proceso sean a través del uso de las tecnologías y las comunicaciones, y para ello pues el Estado tiene la obligación, en consonancia con algunas actuaciones que debe surtir las partes, los interesados, para poder hacer uso de las mismas, y tercero, reactivar la economía de este sector que dependa del mismo. Digamos que ese es el objetivo de la expedición de este decreto. Respecto a y ya vamos a mirar cuáles son, digamos, las características y cuáles son las probables falencias que tenga este decreto en términos de acceso a la administración de justicia y sobre todo desde la práctica, que realmente es bastante complejo
la aplicación de este decreto. Entonces yo les mencionaba el día viernes, tal vez, o el jueves, que este es un decreto que, si bien se expide al amparo del estado de excepción, pues está en control por parte de la Corte Constitucional, un control previo para determinar si es exequible, es ajustado a la Constitución, o definitivamente si, digamos, va a tener la vigencia que en principio tiene este decreto, que es por 2 años. Entonces, estamos a la espera de que la Corte Constitucional declare la exequibilidad o no de esta norma con fuerza material de ley, para determinar si durante estos 2 años pues vamos a hacer uso de esta tecnología, el uso de las tecnologías y las comunicaciones para efectos de acceder a la administración de justicia y surtir, digamos, la gran mayoría de actuaciones de manera virtual. Entonces, estamos a la espera sobre este particular. Ahora, ¿cuál es el campo de aplicación de este decreto? Entonces, recordemos que este decreto pues, está diseñado para el acceso a las jurisdicciones, especialmente la ordinaria, las especialidades familia, laboral, civil, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aquellos casos en los que se requiera actuaciones acudiendo al mecanismo del arbitraje, establece, digamos, este decreto. Digamos que ese es el objeto y la aplicación de este decreto. Entonces, vamos a mirar a través de algunas preguntas cómo podríamos resolver en términos prácticos algunas de las inquietudes que surgen a partir del análisis de esta norma. Entonces, voy a formular algunas preguntas, y el que quiera participar, pues, levanta la mano para no hacerlo, digamos, de manera metódica a través de una lista y verificar si se leyó, sino vamos a mirar la manera en cómo se puede analizar desde el punto de vista práctico este decreto 806. Entonces, la primera pregunta que yo tengo acá para formularles a ustedes, y lo vamos discutiendo. ¿En qué evento se podrá acudir al servicio de justicia de forma presencial? Aide. A ver si nos ayudas con la respuesta, y si alguien tiene alguna intervención, pues levanta la mano y miramos. Aide Marcelo. Buenos días, Doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Habla doctor. con Gerley Daza. Aide. Sí, doctor Gerley Daza. Buenos habla. días, ¿se me escucha, doctor? Sí, pero escuchemos primero a Aide y ya les otorgo. Doctor, buenos días. La palabra a quienes levanten la mano. Levantemos la mano con la aplicación para poder darle un orden allí. Entonces, la primera pregunta, digamos que el objeto de esto Doctor, buenos días. es que podamos acceder a través de En cuestión a la pregunta suya, espérame, en los... el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué evento se podrá acudir al servicio de justicia de forma presencial? ¿O necesariamente todas las actuaciones se deben surtir a través del uso de las tecnologías y las comunicaciones? ¿Qué dirías tú frente a esa pregunta? Podríamos... Doctor, pues hay muchos juzgados que están trabajando de forma virtual. Sí. Presencial son muy pocos los que están dando citas por el caso del COVID-19. Pero digamos, esos La mayoría despachos que están atendiendo de manera presencial, solicitudes se ¿por están qué no están haciendo acudiendo vía al uso de correo electrónico. Espérame, ¿sí me estás escuchando? ¿Aló? ¿Ahí me estás escuchando? Le escucho un poco entrecortado, doctor. No sé si el doctor... Esos despachos que tú mencionas... Doctor, mira, ¿Ahí me escuchas, Aide? Sí, doctor. Esos Sí, la despachos estoy que escuchando. tú mencionas, escúchame antes de responder, escúchame. Esos despachos que tú mencionas, que están trabajando de manera presencial, ¿cuál es la justificación para no surtir las actuaciones a través del uso de la tecnología y la comunicación? ¿Por qué lo están haciendo de manera presencial? ¿Bajo qué argumento lo están haciendo?
No, sí, sí lo están haciendo de manera virtual, pero digamos están dando citas presenciales para los abogados que quieren de pronto ir a verificar un proceso. Pero todas las actuaciones las están haciendo vía virtual por la página de la rama judicial. Sí, pero tú acabas de mencionar que hay algunos que están de manera presencial. ¿Bajo qué fundamento se está prestando el servicio de manera presencial? ¿Por qué lo están haciendo así? Algunos despachos. Ah, no, doctor, es que de pronto no me hice entender. Era eso, de las citas para ver, digamos, los expedientes o, digamos, para retirar demandas que están dando citas. Pero Doctor, casi todo, bueno, todos los juzgados están trabajando de manera virtual y los estados los están subiendo a la página de la rama judicial. doctor, buenos días. Buenos días, Harley. Sí, mira, profe, la pregunta que hace así usted en sí es que cuando no cuenten con los tecnológicos para cumplir las medidas establecidas, ¿sí? En el decreto. Por eso es que se dan con autorización previos para citas presenciales, Sí, ¿sí? esa Porque sería, no digamos, cumplen una con los medios. explicación. Pero, Sí, señor. digamos, están agendando citas para, digamos, atender a esos usuarios bajo qué presupuesto. Es decir, la información todavía no está colgada, digamos, para efectos de consultar un estado electrónico. ¿Cuál es la razón? No se ha digitalizado el Doctor, lo que expediente. pasa es que, exacto, doctor, es que no tenemos digitalizados los expedientes, entonces Sí, cuando de pronto los abogados dentro de sus oficinas no tienen copias de cada uno de los autos o de cada una de las providencias dictadas, pues necesariamente uno necesita ver el físico del expediente. ¿Y sí, qué tiene que hacer? Pues pedir cita para ir a ver ese físico. O además cuando de pronto tiene que retirar oficios que son indispensablemente retirarlos para fijarlos en alguna entidad, también se estaba haciendo. Sin embargo, el día viernes yo sí, necesitaba retirar un oficio dirigido a la Secretaría de Salud y sí. me lo enviaron digitalmente al correo electrónico con firma electrónica para que lo radicara. O sea, ya tampoco es necesario ir por los oficios porque los están enviando directamente al correo electrónico. El inconveniente ahora es la falta de digitalización de los expedientes como tal. Si estuviera, pues uno podría tener acceso fácilmente al expediente y revisarlo sin tener que ir al despacho para verlo en especie, o sea, para ver cada uno de sus folios. Pero como pues desafortunadamente la justicia está tan atrasada en ese aspecto, pues necesariamente uno tiene que ir si no tiene el auto que necesita observar, o si hasta ahora le dio poder al abogado, pues necesariamente el abogado tiene que ir a retirar el traslado, que no hay una forma de hacerlo que sea de manera electrónica. Sí, desafortunadamente, como les mencioné al principio de la introducción una pequeña introducción que hicimos, desafortunadamente, pues esto nos cogió por sorpresa a todos, a toda la humanidad. Y digamos que en términos de implementación de usos de la tecnología y las comunicaciones, a pesar de haber, digamos, unos antecedentes como en la Ley 270 o en el mismo Código General del Proceso, pues digamos que nadie le estaba prestando atención a esta situación. Y una de las dificultades que efectivamente se presentan respecto a la consulta de los expedientes es la que está mencionando Ángel, que desafortunadamente esos expedientes pues no están digitalizados y eso dificulta aún más la consulta de los mismos para efectos de enterarnos de las decisiones y de toda la actuación que se surte dentro del proceso. Entonces, digamos que no había esa infraestructura que se necesita para poder, digamos, darle la implementación de manera efectiva al acceso a la administración de justicia. Entonces, esa es una de las dificultades. Ahora, respecto a la pregunta, ya le doy el uso de la palabra en el siguiente orden. Ana Matilde, William, y creo que Wilson había levantado la mano. Es importante mencionar para aquellas poblaciones, digamos, que están en el sector rural, que tienen una discapacidad, ¿qué ha hecho el Estado, qué está haciendo el Estado para que esas personas puedan acceder en términos de efectividad al uso de las tecnologías y de la información? Ana Matilde. Ana Matilde Yepes.
Gracias, doctor y compañeros. Buenos días. Buenos Pues días. respecto a la pregunta, lo que dice es en qué eventos se puede acudir a la justicia Sí. de manera presencial. Entonces, el objetivo es garantizar los derechos fundamentales y el acceso, pues, a la justicia de toda la población. Entonces, en los casos que decía el doctor, en poblaciones o personas que no tienen capacidad, que son muy alejados, en personas discapacitadas, en las comunidades étnicas, o que no tengan la disponibilidad de la tecnología para hacer el proceso virtual, estamos en el deber como entes de prestarle el servicio de forma personalizada, cuidando, por supuesto, la seguridad tanto de quienes requieren el servicio como de los funcionarios que prestan el servicio. Entonces, ese es uno de los eventos principales. Sí. Y en el caso que estábamos tratando, pues, de que, pues, a finalidad, si se necesita ir, o sea, si la entidad, en ese mismo caso, a la persona que requiera el servicio se le da la disposición, o sea, en comunicación, llegamos a un común acuerdo de mediante qué medio. Puede ser incluso mediante una llamada telefónica, mediante WhatsApp, mediante cualquier medio virtual que facilite y agilice y haga eficiente la prestación de este servicio. Inclusive, si la institución tiene la capacidad de hacer llegar a la persona y desde una parte de la entidad prestarle las herramientas, ese también es válido. Y ya si no se puede, de todas formas, personalizado, como lo había antes, porque el objetivo es ese, garantizar el servicio, respetar los derechos fundamentales y hacernos responsables de agilizar y hacer eficiente. Correcto. Igual en la pregunta anterior era eso, si alguno de las partes del proceso tenemos la comunicación o la información que la otra parte la requiere, pasársela. Ok, listo. Pues esa sería mi intervención. Gracias, Ana Matilde. Bueno, ahora sigue en el orden. Ángela ya participó. Si quieres puedes bajar la mano y más adelante si quieres participar pues la levanta nuevamente. William, regáleme un segundito. William, regáleme un segundo. Ya le presto atención. Listo. Listo, William. Gracias, doctor. Buenos días. A mí me parece que lo esencial es el espíritu que tiene dicha norma, que es buscar el acceso a la justicia. Lo que no comparto es que fue atendiendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El OCDE, sí. Más allá de la verdadera necesidad que tenía pues todo el país de tener el aparato de justicia a disposición y tenerlo activo y evidentemente brindar todas estas posibilidades tecnológicas, sino más obedeció pues a esta recomendación. Es la única reserva que tengo, porque no fue un acto de conciencia del Ejecutivo de que efectivamente no podemos parar los servicios y brindarles a su vez también el respaldo económico y de actualización tecnológica del sector justicia, ¿no? Gracias, doctor. Listo, gracias. Sí, eso es, esa afirmación, digamos, que tiene su sustento en esa recomendación de la OCDE para que se pudiera implementar el acceso a la administración de justicia a través del uso de las tecnologías y la comunicación. O sea, casi que obligados se hicieron y a través de la presión, vuelvo y repito, de muchas asociaciones de abogados litigantes para que en términos de justicia se pudiera, digamos, implementar el uso de las tecnologías, a pesar de existir, digamos, normas que así lo establecían, pero que no eran, digamos, imperativas en la medida en que la norma establece procurará. Pero vuelvo y repito, era, digamos, una necesidad y considero que en términos del espíritu de este decreto, pues ojalá más adelante, identificando eso sí, todas las falencias que tiene en términos de practicidad de este decreto, esto pueda a través del Congreso de la República expedirse una ley en la que se vuelva, digamos, una legislación permanente. Ojalá, digamos, que eso sea así y
administración de justicia se pueda acudir a ella a través de uso de las tecnologías y de la información. Y eso Y es sería que es muy fácil genial, expedir el sobre decreto todo. sin ningún respaldo económico para el sector justicia No, y toda claro, la o sea, esto infraestructura y parte demás. desde el Sí. mismo estado en el que ahora sí realmente empieza a destinar los recursos necesarios para la administración de justicia, porque ustedes saben que la gran mayoría de esos paros que promueve la rama judicial es precisamente con ocasión de esos incumplimientos por parte del gobierno. No es que se inventaron mañana vamos a, a parar la prestación de este servicio, sino que obedecen es al incumplimiento de esos acuerdos a los que han llegado en determinados momentos las partes. Sin embargo, eso ha sido utilizado en muchos escenarios políticamente para desvirtuar o deslegitimar ese tipo de solicitudes por parte de la RAM. Entonces, ustedes saben que los medios de comunicación lo que presentan es una cosa totalmente distinta a esas preocupaciones de la rama judicial. Pero sin lugar a dudas, este es un buen momento, a pesar de que no era el canal, es decir, de manera obligada porque se presentó el COVID-19, sino este es el momento para empezar a pensar que de verdad a través de la tecnología se pueda acceder y de una manera célere a la administración de justicia. Bueno, pregunta, ¿qué, digamos, diferencias en términos de lo que explicamos en la presentación de la demanda, diferencias sustanciales podemos identificar allí para la presentación de la demanda? Clinton, ¿qué podríamos identificar allí? Es decir, lo que, Buenos días. de acuerdo al Sí, sí, de lo que usted Código explicó y Procesal eso. del Trabajo y lo que establece allí en el uso de las tecnologías este Sí. decreto 806. ¿Cómo podríamos explicar esa parte respecto a la presentación de la demanda? Ok, respecto a la presentación de la demanda, de lo que yo recuerdo del decreto, respecto a los anexos, la parte en la que habla sobre los poderes, que los poderes no se van a tener que Bueno, anexar con la... ahora hablamos sobre los poderes. Hablemos sobre la presentación de la demanda. Ah, Es ok, de decir, la presentación de la demanda, sí. vale, ya. ¿Cómo se presenta la demanda hoy en día a diferencia de lo que establece el Código Procesal del Trabajo? ¿Cómo es la hoja de ruta? Sí, aquí está el artículo 6, porque no recuerdo exactamente lo... Espérame un segundo. Ok. Mierda, se fue. Respecto a lo del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Listo, Clinton. Ahora sí. Bueno, en el decreto se indicará el canal digital donde debe ser notificada las partes, la demanda, los requisitos, los representantes apoderados, Sí. testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso. Los Eso anexos, todo será de acuerdo a medio electrónico. sí, La demanda se presentará en forma de mensaje de datos. sí. Lo mismo que sus anexos y todo eso. Y la pregunta que usted me hacía era, ¿cuál es la diferencia respecto a, o sea, de la manera presencial, de cómo se presenta? Sí. Doctor. Bueno, una Bueno, pregunta. Ya le doy en el la, uso de la palabra a Carlos Alberto. en la designación del juez, ¿cómo? ¿En qué eventos no es necesario, en términos de presentación de la demanda, digamos, notificar al demandado? ¿En qué efecto, en qué casos? ¿Sí? ¿En qué casos? No, profe, no recuerdo, la verdad. Ana Edith, ¿ibas a decir algo? ¿No leímos el decreto? Sí, sí, señor. Doctor, pero es que dice el decreto que la demanda se presentará mediante mensaje de texto, De datos. Sí. que no es necesario acompañar copia física ni electrónica Sí. para el archivo del juzgado ni para el traslado. Esas son las Entonces, yo me diferencias que imagino quiero que me cuente. sí, Esa es una exacto. diferencia. Listo, una. Ya identificamos una. Otra. ¿Qué pasa en el Y evento donde yo desconozca
el canal electrónico del demandado. ¿Ahí qué pasa? Ah, los emplazamientos, ya, una especie de emplazamiento. Recuerden que todo esto se va a surtir a través de los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede Sí. en el evento donde yo desconozca el canal electrónico del demandado? ¿Ahí qué hago yo como demandante? De acuerdo al 806. Canal de emplazamiento para notificación. Gabriel. Profe, según el artículo 806, el decreto en el artículo número 6, perdón, ahí se especifica que si yo no conozco la dirección electrónica, debo enviar de forma física con los anexos la demanda. Exacto, esa es otra diferencia sustancial. No, Leamos y, esa norma, Valentina. Ah, ok, de no conocerse el canal de... y Yo será creo que- admitida, ¿no? Yo creo que mis queridos no leímos ese decreto. Y así como así lo Profesor, leo. pero dice que al ser eso, como dice Valentina, será admitida la demanda de, Bueno, y en el y evento surtida la donde no la notificación personal. inadmitan, ¿qué hacemos ahí? Si no la inadmiten, ¿qué hacemos frente a la admisión? Pues es la subsanación. Y respecto al demandado, ¿qué hacemos? Si nos la admiten a nosotros, inadmiten a nosotros, pues la subsanamos. Doctor, si nos inadmiten la demanda, igualmente estamos en el deber de hacer la notificación al demandado. ¿Y qué le enviamos al demandado? Inmediatamente le enviamos, tenemos el correo electrónico, le notificamos el envío físico, todo lo que recibimos o todo lo que le enviemos en el proceso, o sea, le hacemos la notificación. El acta. Doctor, Dígame el un decreto, dígame un evento dice, puntual, un evento puntual. doctor, Donde literalmente dice que de no Carlos, conocerse, ya le doy el uso de la palabra. Dígame un evento puntual en el que yo no, con la presentación de la demanda, yo no deba, así conozca el canal electrónico, notificar al demandado. cuando se soliciten medidas cautelares. Exacto. En ese sentido, pues no hay necesidad de notificar al demandado y sería, digamos, una de las elementos que identifican el proceso anterior con este, ¿no? En ese evento puntual, cuando yo solicite medidas cautelares, pues obviamente no vamos a notificar al demandado, sino que vamos a presentar la demanda, así yo conozca, digamos, el canal electrónico. Carlos, lo interrumpí. ¿Iba a hacer alguna intervención? sí, doctor, también dice ¿cómo es el decreto que se puede, que en su defecto no puede hacer notificar la demanda, se notificará entonces el auto admisorio de la misma? Ok, listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el tema, y ahí le interrumpí a Clinton, cómo es el tema de los poderes? ¿Cómo se deben allegar los poderes para la presentación de la demanda? ¿Qué, digamos, particularidades tiene este decreto respecto a lo que vimos en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social? Gabriel. Doctor, a diferencia de lo que está estipulado, o sea, en el Código Procesal Laboral, dice acá que los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos sin firma manuscrita o digital, con solo la antefirma. O Se sea que no es presumirán necesario ya ir auténticos. ante un notario, ya no es necesario hacerle presentación personal, autenticar firma, ya no es necesario. ¿O sí es necesario? No, doctor, no requerirá de ninguna presentación personal. Ajá. Y entonces, ¿cómo envío digamos, cómo me confiere poder nuestro cliente o nuestro poderdante? ¿A través de qué? Por eso, de mensaje, porque el poder se puede ahora elaborar por intermedio de un mensaje de datos, entonces ahí ya por vía firma digital. Ok. No es necesaria la firma digital. No. Valentina, dime.
Profe, aquí en lo que estaba leyendo, Gabriel también dice que es necesario solo simplemente la antefirma. La antefirma, Es decir, la sí. persona lo firma, Ajá, se con escanea y solo- se puede enviar vía correo electrónico. Lo que sí tiene que constar claramente es la dirección de correo electrónico del Sí. apoderado, es decir, de nosotros como abogados, para saber si coincide con la que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Así es. Ok, listo. Y Gracias. cuando Ojo, es Gabriel, con eso. mercantil es la que estén escritas en ¿Está por ahí mercantiles. Andrea? Andrea Guerrero, sí, ya llegó a la clase. Qué Andrea. pena, qué pena llegar tan tarde así. No, tranquila, aquí eres bienvenida. Vamos a leer una norma del Código General del Proceso que recobra importancia en este momento con el uso de las tecnologías y la información. Entonces vamos a ubicarnos todos, o Andrea, para que me ayudes con la lectura, del artículo 78, leemos solamente el título y nos vamos de una vez a el numeral 14. Y ojo con esta norma. Y sobre Dice todo así, que vamos a aplicar el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Artículo 78, numeral 14. dice, artículo 78, deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados, numeral 14. Enviar a los demás partes del proceso después de notificadas cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos. Sí. Un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se efectúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente por cada infracción. Ok, gracias, Andrea. Digamos que esta norma carecía de eficacia antes de la entrada en vigor de este decreto 806. Digamos que en el ejercicio profesional, pues muy pocos abogados hacen uso de esta norma como una obligación o como un deber que establece allí el Código General del Proceso, atendiendo al cumplimiento de enviarle a nuestra contraparte todos aquellos memoriales o escritos que presentemos al juzgado de conformidad con la lealtad procesal que se debe predicar dentro de la actuación procesal. Aquí cobra importancia y relevancia, digamos, esta norma, este deber que tenemos hoy en día, mucho más con la implementación de la tecnología y las comunicaciones para efectos de comunicarle cualquier memorial, cualquier solicitud, cualquier escrito que nosotros presentemos, so pena de que se le imponga la sanción que establece allí esta misma norma que acaba de leer Andrea Guerrero. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante en estos momentos de la implementación de este decreto 806, cualquier actuación debe, sin lugar a dudas, realizarse a través de los medios tecnológicos y sobre todo cuando conocemos esos canales digitales de nuestra contraparte para poder cumplir con esta obligación. Entonces, quise traer a colación esta norma porque cobra, digamos, relevancia, ya que antes de la entrada en vigencia del 806, pues realmente no se le daba aplicación a la misma y de alguna manera, pues, no tenía, digamos, una eficacia en términos de que nuestra contraparte o nosotros mismos informáramos a la otra parte cualquier escrito o memorial que presentáramos ante el despacho. William. Pero perdón, doctor, en la segunda parte del párrafo me parece que no se le dio la fuerza de ley porque dice el incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación. Debería ser todo lo contrario. La fuerza de ley es que si usted no lo cumple, sí se afecta la No, aquí, actuación. digamos que lo que establece es una sanción pecuniaria, digamos como O sea, para un darle el más, poder, ¿no? más Para psicológico. darle más. Sí. Sí. Más psicológico, listo. Lo digo Listo, William. Bueno, ahora miremos qué otras situaciones respecto a lo que vimos en la presentación de la demanda, qué diferencia podríamos encontrar allí en este decreto 806. Wilson,
Creo que había levantado la mano anteriormente y no le dimos el uso de la palabra. Wilson se nos fue. La notificación personal, profe. Bueno, mencionamos sobre la notificación. ¿Cuándo se entiende surtida la notificación? Porque obviamente ya no se va a hacer con el 291. Dime, Anadit. Yo, listo. Sí. Que ya, pues como antes se tenía que enviar a la dirección del demandado, del requerido o del convocado a su domicilio principal, pues acá dice que se puede realizar, se pueden realizar por medio de un mensaje de datos y ya no es tan necesario el envío de la previa citación o aviso físico, sino ya virtual. Y se debe hacer con los anexos que deben entregarse por el traslado y se enviará por el mismo medio, que es un mensaje de texto. Correcto, listo. ¿Alguien más va a mencionar alguna diferencia allí? Pero se debe hacer bajo la gravedad del juramento. Sí, claro, por supuesto que sí. En uno y en otro escenario. ¿Alguien tiene algún comentario adicional sobre este particular? Bueno, ahora mencionemos, ¿Gabriel va a hablar o dejó la mano levantada? No, doctor, voy a hablar porque dice que tiene 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y Sí. el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Ok. Para lo del traslado. Bueno, siguiente pregunta. En términos de celebraciones de audiencias, ¿cómo sería la ritualidad allí de conformidad con el decreto 806? ¿Dónde anda? A ver, ¿a quién le preguntamos? Jonathan. Sí, doctor, qué pena. Bueno, ¿cómo sería la dinámica que se presenta ya en el decreto 806 para la celebración de las audiencias? La verdad, doctor, siendo sincero, no leí el decreto. Qué pena con usted. ¿La verdad qué? No leí el decreto, doctor. ¿Y eso por qué? No, es que este fin de semana tuve unas situaciones que atender y no pude leer el decreto. Imagínense, así como hacemos el debate. Qué pena, Esta es doctor. una norma que se expidió el 4 de junio. Ya llevamos más de 2 meses en este asunto. Profe. Andrea. Profe, lo que yo pude leer es que nosotros cuando lo hacíamos presencialmente teníamos que sujetarnos a las reglas del artículo 107 del Código General del Proceso. Y en este nuevo decreto nos menciona que ya no se requieren estas autorizaciones o estas reglas que este dispone. Sí. Entonces, que todo va a ser por medios tecnológicos, que tienen que hacer, facilitársele a las personas que están interesadas en el proceso para que ingresen a estas páginas. Sí. Y como decían en los artículos anteriores, tienen que tener pues sus correos electrónicos y tienen que tener unos señales o aplicaciones que puedan ser utilizadas por las personas interesadas en audiencia. Sí. Por ejemplo, considero yo que esa es una de las más importantes de lo de la celebración de las audiencias. Bueno, porque ya no listo, Andrea. También telefónicamente se puede. Voy a mencionar algo y ustedes seguramente lo van a complementar. Digamos que en la práctica, esta es una de las obligaciones que están en cabeza especialmente el despacho, ¿no? Por eso es importante mencionar allí que el Estado empieza a implementar todas estas uso de las tecnologías y la comunicación para que la gente pueda, digamos, acceder en términos de eficacia a la administración de justicia. Entonces, si vamos a programar una audiencia para el día 1 de septiembre, el despacho tiene la obligación de comunicarse con las partes para que se empiecen a implementar cuáles son los canales de comunicación que se van a tener en cuenta al momento de la celebración de la audiencia. Entonces, el juzgado generalmente tiene la obligación de comunicarse con ellos con antelación para verificar si la comunicación, el instrumento, el uso de la tecnología está al alcance de las partes para la celebración de la audiencia. Entonces llaman al abogado, llaman a
al demandante, al demandado, quienes vayan a intervenir, inclusive a los testigos, con el fin de que ellos tengan, digamos, toda la infraestructura en términos de comunicación para poder estar presentes el día de la audiencia. Y esa es una obligación que deben, obviamente, hacer los despachos antes de la celebración de la audiencia, porque en muchos casos, pues, hay personas, digamos, que no tienen, digamos, la capacidad de hacer uso de estas tecnologías, digamos, gente que quizás no tenga acceso a un computador, que le toque con la ayuda, digamos, del sobrino, del nieto, para que pueda, de alguna manera, poder acceder al uso de las tecnologías, de estas herramientas, y esa es una obligación y no dejar, digamos, para lo último, o el día de la audiencia, programar, digamos, esta situación. Entonces, la obligación es del juzgado en el sentido Doctor. de las partes con el fin de que se puedan, digamos, establecer esos canales de comunicación para que no exista ninguna dificultad el día de la audiencia y se pueda llevar a cabo haciendo uso de esa tecnología. Pero telefónicamente también se puede, doctor. Ya Da la opción. Lo que pasa es que ahí dice que, como dice el profesor, pero dice que si no, de no ser así, el juzgado se comunica con esas partes procesales y podrán concertar una Esa era la audiencia. parte, esa era la telefónicamente. parte que preguntaba en qué Telefónicamente también. las personas no quieran hacer uso de las tecnologías y las comunicaciones, ¿no? Entonces piénsense en esas personas que están por allá en esos lugares apartados del país. ¿Será que en términos de eficacia para esas personas sí habrá una efectividad? No, profe. Mire que ahí yo No, doctor, yo pienso que no. Había una discordia en mí cuando decía que el Estado tenía que hacer, para que sea eficaz, tenía que cumplir con un convenio internacional en donde todas las personas del Estado tenían que adquirir o llegar fácilmente a estos tipos electrónicos. Pero entonces yo me pongo a pensar, hay personas que no tienen el conocimiento para poder hacer el uso de estas tecnologías o no tienen los medios para poder hacer el uso de las tecnologías. Entonces no hay una verdadera eficacia ni se está cumpliendo ese tratado, ese convenio para poder realizarlo. Entonces es mentira, creo yo. Listo. En este orden, Ana Matilde, William, Ángela y Ana Edith. Y después vamos a darle el uso de la palabra a otras personas que no han participado. Listo, en ese orden, Ana Matilde, porque me están hablando los mismos de siempre. Los mismos. Y a los que les pregunto y que no han participado dicen, no leímos. Ana Matilde. Ana Matilde. Es poquito de paciencia, le toca. Dime. Ella con un poquito de paciencia activa el micrófono. Paciencia la he tenido siempre. Y harta. Exagerada, sí. Yo retiro mi mano, doctor, para darle la oportunidad a otras personas. Sí, es cierto que yo soy muy madre con ustedes. Extraordinariamente. Ángela. Pero bueno, como les he dicho siempre, esto es una profesión desde el punto de vista deontológico que seguramente cuando estén ejerciendo la profesión, pues se van a acordar de mí. Mucho. Quizás aquí no se les ve, digamos, o no ven la importancia de estudiar esta carrera y sobre todo cuando estamos a meses de graduarnos y llegamos a una clase y no hemos leído ni siquiera un decreto de 14, 15 artículos. Entonces es muy complicado. Pero bueno, eso es, vuelvo y repito, deontológico. Esto es el deber ser. Ángela. Ángela. ¿Vas a hablar? Bueno, parece que Ángela no. Steven. ¿Dónde anda Steven? Ay, no. Steven Rubiano. En ningún lado me coge internet, güey. Steven Rubiano está por ahí. Y con
Diana Lucero. Natalia Betancourt. Que no coge. Señor, presente. Natalia, ¿está por ahí? Presente, profe. Hola Natalia, bueno, ¿qué comentarios puedes hacernos sobre este decreto 806? Digamos que te haya llamado la atención alguna situación en particular, más Profe, a allá mí del me uso llamó de la las tecnologías y atención. las comunicaciones. Pues a mí me llamó la atención cómo se acomodó como como el sistema judicial, el sistema se acomodó como tan rápido porque nadie se esperaba esto. Entonces el comentario pues fue que fue una implementación que ya se necesitaba, ¿Sí? pero no se había hecho por la calamidad. Entonces a mí me parece que esa fue una manera como de avanzar lo que ya se tenía que avanzar hace mucho tiempo. Y cuando hablas de acomodarse, ¿estás hablando en términos de eficacia? Es decir, el Estado cuenta con todas las herramientas de la No, tecnología y las comunicaciones para prestar ese servicio de manera eficaz y los no, ciudadanos no, tienen no, las profe. garantías necesarias para acceder a la administración de justicia. Cuando hablas acomodar, Pues un poco sí y un poco no, porque por ejemplo, antes había gente que vivía muy lejos para acceder y ahorita pues por una llamada se puede, pero así como hay gente que tiene los recursos, hay gente que no. Entonces, digamos una persona que no cuente en un territorio apartado de Colombia, que no cuente con un computador, que no tenga internet y se le programe una audiencia para el día 1 de septiembre, ¿qué podría hacer? O si te consultan, ¿tú qué le sugieres? yo sugeriría que se contactaran de manera telefónica, que es más fácil, es más fácil conseguir alguien que le preste a uno, por ejemplo, un teléfono, o es uno, por lo general las personas tienen más teléfonos que computadores Ajá. y es más fácil de acceder. En cuanto, porque ahí yo leí y en la parte de la de qué, de la audiencia decía que se podía hacer de manera telefónica. Sí. Entonces Listo. yo ¿Y considero que cuál otro mecanismo podríamos mencionar allí? otro mecanismo, no, profe, no se me ocurre nada. Y si esta persona, digamos, que vive en el campo, no cuenta con un correo electrónico, entonces, ¿qué debe hacer? Porque esa es una de las dificultades que seguramente van a tener muchas personas, ¿no? Pues yo creo que sería como conveniente enviarle como al lugar más cercano por medio el físico, la demanda o el auto, las providencias que se sean pertinentes al llegar a las personas, a la parte. ¿Será que yo me puedo dar por notificado a través de una red social? ¿Qué dirían ustedes? De acuerdo a la Pues lectura de ese 806. sería bueno complementar eso porque la mayoría de gente tiene sus redes sociales. ¿Y será que ese es un medio idóneo para darse notificado de una decisión judicial a través de una red social? ¿Qué dirían ustedes? Porque eso lo establece allí el 806. No, doctor, yo creo que no. O sea, estas son de las, por eso era importante que ustedes lo leyeran, ¿sí me entienden? Para que ustedes pudieran identificar allí situaciones que muy probablemente por la situación particular que nos tenemos en este momento que estamos padeciendo, se implementó un, un decreto con fuerza de ley, pero que en la práctica muchas de esas normas que están allí contenidas pues realmente no van a ser eficaces por los ejemplos que les estoy mencionando y pueden existir muchísimos. Entonces, si bien desde el punto de vista teleológico de la norma está diseñada para que la administración de justicia y todas las actuaciones que se van a surtir al interior de la misma se haga con ocasión o en razón al uso de las tecnologías y la comunicación,
pues allí hay definitivamente muchísimas falencias, tanto de la Administración de Justicia, que eventualmente pueda recaer en el Estado para en términos de eficacia, se pueda, digamos, llevar a un feliz término. Y eso es importante que, digamos, se puedan identificar allí estas situaciones con el fin de que, si este decreto se declara constitucional, el Congreso de la República, a través de una ley, expida, digamos, una legislación permanente en ese sentido, porque allí, digamos, la Constitución lo permite. Y esas son las situaciones que realmente en este momento, en términos de acceso a la Administración de Justicia, se presentan muchísimas dificultades. En alguna oportunidad solicité el envío de una decisión que había tomado el juzgado, y la razón es: no se la puedo enviar en razón a que el expediente, y era una sola hoja, en razón a que el expediente no se ha digitalizado. Entonces, esto va a dar, y le puedo mencionar cualquier situación hipotética que ustedes se vayan a encontrar, y esto va a dar lugar a tutelas, recursos, nulidades, etcétera, etcétera, porque el Ya lo hay, Estado no profe. estaba preparado La para avalancha de demandas que vienen son impresionantes, sí. cualquier tipo de solicitud que ustedes imaginen, nulidades, recursos, tutelas, lo que ustedes quieran allí, obviamente siempre y cuando sea procedente para interponer. Entonces, sí es necesario que desde el punto de vista práctico y con la lectura y el análisis de la norma, podamos identificar qué tipo de falencias hay allí en este decreto, para más adelante determinar que ese tipo de falencias se deben subsanar a través de una legislación permanente, y sobre todo que se cuente con todos esos mecanismos de tecnología y comunicación para que la gente pueda acceder en términos de eficacia a la Administración de Justicia. Anaí y Llorelis. Señor. Anaí, Llorelis y Diana, que tiene la mano levantada ahí. Ah, ya, listo, profe. Dime. Esto, mira que curiosamente, o sí, para aterrizar en la realidad, me vi enfrentada estas 2 semanas a esto de la virtualidad del sistema de la rama judicial. Sí. Acá hay para algunos de conocimiento que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo fin de grado, y necesitábamos con urgencia una cantidad de información que solo los juzgados nos los podían brindar, ya que no había una estadística muy concreta en el tema de nuestra investigación en el Consejo Superior de la Judicatura, y nos tocó entrar desde ceros. Estuvimos limitadas porque no nos daban respuestas. Le escribimos a cuánto juzgado de los competentes que eran para este asunto y no nos daban respuesta. Hasta lo último, la doctora Rita se le ocurrió la gran y brillante idea de ponernos a revisar estado por estado de todas las demandas, de todos los, son 64 juzgados de pequeñas causas, competencias múltiples, ordinario civil de Bogotá. Y sí, nos dimos a la tarea con Ángela de coger esos juzgados y demanda por demanda hasta encontrar, y nos metimos a eso que el doctor decía de estados virtuales, a revisar y a revisar. Hay juzgados que de manera muy juiciosa tienen desde marzo de este año, y solo desde marzo de este año, antes no. Todos sus estados de día a día o de una vez a la semana hay actualizados. Se le puede dar clic, abren el documento, dicen qué clase de proceso es, las partes, dice qué es lo que el juez quiso comunicar o qué es lo que sigue ahí. Eso lo puede evidenciar. Como también algunos que nada de nada tienen desde ningún año, ni en marzo, ni de aquí para adelante, ni nada, como algunos que simplemente cogieron, por ejemplo, vimos el juzgado número 003 de aquí, que es el correspondiente a Suba, y encontramos, cuando yo abrí eso, dije, ¡qué chévere! Hay como 64 procesos monitorios, del año 2017 a la fecha. Y comenzamos a revisar, ¿y sabe qué hicieron? Simplemente se determinaron a recibir los procesos monitorios y los archivaron en una caja, sin estado.
No se sabe por qué están archivados y sin estado y sin nada. Y nosotros nos quedamos mirando de qué nos sirve esta información. Esto a decirles que es una realidad, la virtualidad y esto, cuanto lo del decreto 806 del 2000, en cuanto a que se elimine la presentación personal de los poderes, a la erradicación de la demanda y sus anexos a través de direcciones, correos electrónicos, a quitar todo esto y a facilitar que las audiencias se hagan virtuales. En la temática sería muy bueno para el abogado porque esto de estar yendo a los juzgados y subirse esos 20 pisos, baje y suba, es súper cansón. Esto si fuera aplicable y fuera de verdad eficaz sería muy bueno, pero tiene una mano de falencias, la cual estas 2 semanas yo me vi enfrentada a ello y lo pude visualizar. Entonces en la hora de la práctica y la aplicación no es así. No es así, se los digo por experiencia. Okay. Y en cuanto también que la gente, porque hay que pensar que no todo el mundo tiene la misma capacidad, hay una mano de personas analfabéticas sistemáticamente. De hecho, yo antes de empezar la universidad era muy poco lo que manejaba. Se los digo porque cuando ustedes estén enfrentados en el consultorio jurídico, ustedes van a tener que prácticamente hacer correos electrónicos de sus usuarios. Enseñarles a hacer toda la documentación. Todo, es que toca hacerles todo, porque ellos no saben hacer nada. No, la doctora O sea, Lucinda dice que la haga ellos, es que la solicitud de la audiencia la tienen que hacer ellos, y ellos lo llaman a uno, pero si yo no sé hacer eso, y yo, pues hagamos nosotros los correos, reunámonos con ellos y hagámoslo, que soliciten tal documento, y unos, no, pero yo no sé, termina uno metiéndose la mano al bolsillo a pedir registros, a pedir certificados mercantiles, todo, porque ellos no lo saben hacer, son personas estrato 1, estrato 2, que no lo saben, por ejemplo las de 3, pero no lo saben, se los digo por experiencia. Entonces, sí, muy chévere en el papel, pero a la hora de la práctica, no, de verdad. Es todo, profe. Listo, gracias, Anedi. Esas son las pues, situaciones profe, es que que, nos vamos a ver abocados en la práctica y que ya lo estamos es viviendo. que yo creo Ángela. en este momento, doctor, que esta ley prácticamente aboca a los abogados a tener que hacer sus propias salas de audiencias. ¿Por qué? Porque a futuro, terminando el COVID, esto es algo que llegó para quedarse. Esto no se va a ir. Esto fue algo que, como dicen vulgarmente, el Consejo Superior de la Judicatura le soltó la pelota a los abogados, porque en el fondo los que necesitamos terminar los procesos son los abogados litigantes. Somos los que nos vamos a enfrentar a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues montar nuestras salas de audiencia. De todas formas, los clientes tenían que venir hasta el centro a una audiencia. Pues toca montar la sala de audiencias, incurrir en el gasto de hacerlo para poder que todos nuestros clientes y sus testigos tengan acceso. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer, doctor. Mire, tuve una audiencia, es una chica estudiada, no es una analfabeta, es bachiller, tenía muy buen teléfono y no fue capaz de prender el audio para hacer la audiencia. Y no podemos decir que es analfabetismo, no, es desconocimiento. Cuando nosotros empezamos con estas clases nos pasaba lo mismo, no sabíamos cómo prender las cámaras, no sabíamos cómo funcionaban los micrófonos, todo era una locura. Hace 3 meses nos hemos venido ubicando y ahora podemos decir que más o menos manejamos la situación. Pero vaya y dígale eso usted a una señora empleada doméstica de una familia, a un celador. Dígame, ¿cómo va a ser uno para que una persona de estas, sin la necesidad, doctor, como dice usted, de que estén en una finca, alejados de la civilización? No, simplemente vaya hacia Ciudad Bolívar, a Bogotá, doctor. La gente no tiene un computador, la gente no tiene un buen teléfono. Nuestros clientes, la mayoría son adultos, son personas mayores, que no van a poder ingresar a una plataforma. Y frente a esas no situaciones, porque no ¿qué se puede hacer? porque no pueden, doctor. Y frente a eso, No ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer Doctor, desde el punto de vista del nosotros. 806? Digamos, el cliente de nosotros no Mire, tiene doctor, un celular, no yo tiene un lo computador. único que ya en este momento estoy haciendo es montando una sala, un consultorio, una oficina que tenga una sala de audiencias con sus cámaras, con todo. Pues citaré mis clientes cuando tengan la audiencia en mi oficina, tendré toda la infraestructura armada y podré hacer la audiencia desde mi oficina. Con eso mis clientes tendrán acceso a la justicia y yo podré terminar un proceso, porque si me quedo esperando a que el Consejo Superior de la Judicatura haga lo que tiene que hacer, nunca va a pasar. Porque si cuánto hace que les obliga
y hasta ahora parcialmente habían logrado ese objetivo, mucho menos lo van a hacer ahorita. Eso va a ser algo completamente imposible y nosotros somos los que tenemos que tratar de que la gente y de que nuestros clientes puedan y terminen sus procesos. Y lo único que yo veo es eso, doctor. No le veo otra posibilidad. Doctor, buenos días. Hola Wilson, apareció. Bienvenido, No, gracias. estoy aquí, doctor, en lo que venía con una tema que conseguí por ahí. Doctor, mire, es para mencionar lo siguiente. Desde que yo inicié mi trabajo como independiente, al comienzo fue muy complicado el tema de que las mismas instituciones, tanto administrativas, diga usted, Procuraduría, Ministerio, y hasta los jueces, se sujetaran a lo que uno les indica en las acciones, sobre todo de tutela, en las acciones de tutela y en los derechos de petición inclusive, que menciono yo, que única y exclusivamente recibo notificaciones a un correo electrónico, nada más. Y abajo coloco la dirección por si quieren de manera física enviar, porque eso hace parte de la economía procesal. Pero uno de los entidades que más reacia fue precisamente Colpensiones, inclusive los juzgados, hay juzgados que se rehusan a enviar todo al correo electrónico cuando es mucho más expedito, más fácil, es más económico. Imagínense entonces si este asunto, yo lo vengo manejando desde el 2015, ahora por obligación del tema en que nos encontramos, nos vemos sometidos a toda esta clase de situaciones. Dígame entonces, finalmente lo que yo veo es negligencia por parte del aparato, digamos, judicial y del gobierno y de las instituciones de gobierno que no se sujetan a lo que uno exige, que es tan complicado coger una sentencia, escanearla y enviarla a un correo. Y a mí me sucedió con una tutela contra la DIAN, en donde le exigí que me la notificaran al correo electrónico antecitos de que de empezar la pandemia, ya tenía que salir el fallo. Y me tuvo que radicar acción de tutela hace 2 semanas porque ellos no querían entregar eso, porque es que a mí me habían citado en un telegrama que llegó, que no se entendía ni lo que decía ahí, cuando se lo dijo expresamente en la acción de tutela que recibía notificaciones únicas y exclusivamente un correo. Ahora, en una oportunidad, un vecino trabaja con el tema de suministro de medios de cómputo y toda esa vaina. Estuvo haciendo una cotización al Ministerio de Agricultura para actualizar el tema de comunicación vía Wi-Fi y toda esta cuestión en la misma institución. Y oh sorpresa, me dice él que tenían un módem para internet como el que nosotros utilizamos en la casa, en un ministerio. Y cuando pasó la propuesta, entonces no les llegó bien porque entonces no iba incorporado el CBY. Y así me lo dijo expresamente, no iba incorporado el CBY, y como esto es una multinacional que es Hewlett Packard, pues ellos no se van a meterse en un lío por allá a sacar una cantidad de millones para dejarle un porcentaje entonces a fulano o a sultano a perencejo que maneja el tema de contratación o qué sé yo, o compras. Entonces, para que a ellos les den un contrato de suministro de esa clase, digamos, de actualizarles el sistema de comunicación vía internet al ministerio. Entonces dice, imagínense en qué país estamos, en donde nosotros día a día vemos cómo es que se roban miles de millones de pesos, de dólares, permiten que las multinacionales se lleven todos los recursos naturales, todos nuestros recursos minerales también, pero mire que los ministerios ni siquiera están actualizados ni están acorde a como ellos lo quieren hacer ver. Es muy traumático hoy día ver cómo es que estudiantes en las áreas rurales se tienen que ir por una montaña. Imagínense esa dificultad tan tremenda. Ellos quieren salir adelante, pero dicen una montaña, empezando porque ni siquiera el Ministerio de Agricultura le favorece con créditos a los campesinos para que ellos mismos compren sus herramientas y sus hijos puedan salir adelante. Imagina una montaña para poder coger medio señal para poder estar en las clases. Entonces, ese asunto es tan delicado y ojalá que esta situación que estamos viviendo, la gente tome conciencia en realidad que es lo que queremos a futuro de nuestro país, porque finalmente estos bandidos están allá porque algunos de los colombianos insisten en apoyar a esta gente de manera negligente, porque no hemos recibido básicamente nada de beneficio a comparación de todo lo que ellos han robado. Vemos los atunes de 40.000 pesos, pero mire que no tenemos medios de comunicación, nos imponen unas normas, unos decretos, pero mire que ni siquiera el sistema judicial estaba preparado para el tema de la virtualidad. Ni mucho menos cuando se le exige explícitamente que si todo el trámite se dice, yo tengo un parágrafo que dice que todo el trámite que tenga que ver con la acción de tutela, el derecho de petición o la impugnación,
se haga notificación mediante correo electrónico. Porque yo soy muy amigo del tema, porque yo no me he tenido que mover de la casa para seguir laborando, afortunadamente. Entonces es muy traumático tener que ir entonces hasta Bogotá a radicar una apelación. Cuando esto lo trae la norma incorporada, yo lo puedo hacer de manera por correo electrónico, y así debe funcionar. Esperemos que esta experiencia nos sirva para implementar este sistema de comunicación vía electrónica, y que también el país tome conciencia de que debemos mirar a ver qué es lo que se va a hacer con esta vaina, porque no podemos seguir aportándole o apoyando unas, digamos, grupos políticos, aquellos que así lo quieran, que solo le han traído al país desastre y miseria. Muchas gracias. Ok, gracias, Wilson. Bueno, Yorelis, creo que a nadie le volviste a levantar la mano o la dejaste ahí. No, la volví a levantar. bueno, doctor, para mí me parece importante porque es una revolución tecnológica lo que estamos viviendo, el cual nosotros como colombianos somos un poco flojos y avanzamos en la medida en que nos los exijan el comportamiento de lo que estamos en este momento enfrentando. Es un nuevo reto, es la descongestión del sistema judicial. Y aunque aún en Colombia existen analfabetas, yo observo, por ejemplo, en La Guajira, a esos indígenas que no saben escribir, pero te hacen un video. A mí me parece que es importante lo que venimos viviendo en este momento. Sí. Que es en este momento esas personas microempresarias que tienen esos negocios de internet, es un nuevo reto, porque nos vamos a ver obligados a colocar lectores de huella, lectores de rostro. Estos mismos microempresarios van a tener la oportunidad de lo que decía Ángela, de hacer dentro de su negocio una sala de audiencia y prestar ese servicio. Yo personalmente me identifico con el tema, que faltan muchas cosas por ordenar y por organizar dentro del decreto. Sí, claro, tendrán que entrar a reglamentar estos sitios y a ordenar la veracidad de la información. Pero fíjense que hace 20 años en Colombia no sabíamos lo que era un computador. Los muchachos de hoy, usted un niño de 4 años le hace video, le lee información a la abuela, al que sea. Para mi concepto es importante esto que estamos viviendo, que bien nos hacía falta en ciudades como Bogotá, como Medellín, que nosotros para ir a un juzgado duramos 2 horas y todavía no hemos entrado, que nos hemos abocado a encontrarnos con circunstancias difíciles, y es que, por ejemplo, yo sé que hay juzgados en el centro que hasta se le ha descolgado el señor ascensor. Entonces, yo personalmente me identifico con este decreto, que tenemos que iniciar a estudiar desde los niños y iniciar a educarnos para enfrentar este sistema muy bien. ¿Qué otra circunstancia que vemos en los juzgados, doctor? Y es que son flojos. Usted va varias veces por una resolución y nunca la sacan. Usted le dice, miren el sistema que ahí se lo colocamos, nunca lo colocan. Ahora esto obliga a las instituciones judiciales, en este caso los juzgados y los demás entes, a meter más personal, a que la gente se meta en el sistema y nos deje allí las reglamentaciones o en este caso los compromisos que se quedan en las audiencias. En fin, la verdad que es una revolución que nos hacía falta. Ese es mi aporte, doctor. Listo, Yoreli, gracias. Ana Edith, volviste a levantar. O sea, hoy hicimos la clase con Yorelis, Ana Edith, con Wilson, con William, con Ángela y con Andrea. Con nadie más. Bueno, Ana Edith. Doctor. Yo bajé la mano para darle la oportunidad a otras personas que, doctor, toca preguntarles a las personas. Bueno, Vanessa. Aquí alguien distinto de los que ya han hablado, Vanessa Márquez. Y pues ellos estaban hablando y yo levanté y bajé la mano. Pues considero, a raíz de la exposición que tú hacías con el tema de los campesinos, y me surgió una duda, y es la siguiente, que si esa conducta
No se podría sustentar con el artículo 133 de causales de nulidad del Código General del Proceso con el numeral 8, que cuando ¿Frente a qué evento? la legalidad de la notificación del auto admisorio. ¿En qué sentido? ¿Y qué dice la norma? Dice lo siguiente: cuando no se practica en forma legal la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las personas, aunque sean indeterminadas, que deben ser citadas como partes, o de aquellas que van a suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o necesita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debe ser citada. O sea, tú estabas como hablando que la ley dejaba muchos vacíos, digamos, en el tema de las personas que están lejos de las áreas urbanas y viven en los lados rurales. Uno no podría sustentar, aparte pues de una pobreza, una causal de nulidad, una indebida notificación por esto. Claro, por supuesto que sí. Pero si esto tiene que ajustar, es decir, el escenario en el que tú planteas está arreglado en el 806 respecto a esa notificación. O sea, ¿cómo se debe practicar esa notificación? Señor, es que se supone que la notificación debe ser personal. Sí, pero es que en términos del 806 ha cambiado. Por eso es necesario, en términos de acceso a la administración de justicia, que podamos aportarle al despacho un canal de comunicación, ¿sí? Un correo electrónico, para poder acceder a la actuación. O sea, aquí no vamos a aplicar el 291, el 292, no. O sea, tenemos que olvidarnos de ese 291, 292, de la forma como nos explicaron en otras disciplinas del derecho procesal, la notificación. Por eso es importante determinar esas diferencias sustanciales que hay allí entre el decreto 806 y lo reglado en el Código Procesal del Trabajo y en este caso en el Código General del Proceso, para poder determinar si hay lugar a la solicitud de una nulidad respecto a la indebida notificación. No sé, en la hipótesis que tú hablas, si se ajusta a la manera como se debe notificar en el 806. Pues es que yo estaba viendo como una violación al acceso a la justicia que está en la Constitución. ¿En qué sentido? Y pues digamos, si una persona está retirada del área urbana y no posee ningún medio tecnológico, que sucede mucho en el país, ¿sí? Y realmente necesita, digamos, hacer un trámite, digamos, en el ámbito civil, por ejemplo, que lo expone la ley, sí, y no le dan esa facilidad. Entonces por eso, él no podría alegar a ver, recuerda, por el simple... creo que de las primeras preguntas que yo formulé fue, ¿en qué eventos nos podemos sustraer del uso de las tecnologías y las comunicaciones para que la actuación sea de manera presencial? ¿Te acuerdas que lo dijimos? Es decir, en el caso que Lo dijo Valentina. no tiene acceso a las tecnologías y las comunicaciones, entonces, ¿qué debemos hacer? O podríamos presentar una nulidad con base en este argumento. ¿O será que hay una situación donde efectivamente puede acceder de manera presencial al despacho? Y sobre todo en aquellas zonas, digamos, si tú planteas un escenario, digamos, apartado y en el que eventualmente no esté tan protuberante la situación del COVID-19. En esos eventos, digamos que se plantea la posibilidad de acudir de manera presencial y sustraernos del uso de las, obviamente que debe ser
en menores proporciones y en menores porcentajes. Lo ideal es que efectivamente se haga uso de las tecnologías y la información, ¿sí? En esos eventos, digamos, donde no exista la posibilidad de hacer uso de las tecnologías y la información, pues existen mecanismos para solicitar o agendar una cita con el despacho para que esa persona pueda acceder al expediente y a todas las actuaciones que se surtan allí, en ese escenario. Entonces, ¿será que en esos eventos se puede alegar una nulidad frente a una indebida notificación por no tener, digamos, el acceso a la administración de justicia? ¿Qué pensarían ustedes o qué pensarías tú, Vanessa? Que no sé, o sea, yo considero que sí se puede alegar una indebida notificación, sí. Además, de cierta forma, creo que este decreto no pensó mucho que también se debe hacer un amparo de pobreza en este tema de las TIC, porque muchas personas no tienen ni siquiera acceso a un teléfono público. Sí. Bueno, digamos, en esos términos para soportar, sí, pero no puedes desconocer que hay eventos en los cuales, y de eso se trata, digamos, si yo no tengo los medios tecnológicos para acceder a la actuación a través de estas herramientas tecnológicas, pues yo debo informarle al despacho. Es la obligación mía de informarle al despacho que yo no tengo los medios tecnológicos, no tengo celular, no tengo computador, me encuentro en una zona apartada, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones, para que la actuación se pueda surtir de manera presencial, yo debo informársela al despacho para que él esté enterado y más adelante no, digamos, se presente lo que tú estás proponiendo, en términos de una nulidad, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que yo no tenga, y pues es loable que tú hables de una ineficiencia por parte del Estado en el sentido de no suministrarme, porque en últimas, si la cláusula primera establece Estado social de derecho, es porque es un Estado benefactor, y en esa medida me tendría que suministrar todas las herramientas para que yo pueda acceder en términos de eficacia a la administración de justicia. Pero si por tratarse, digamos, de una situación en la que el Estado no lo va a solucionar en 2 días, pues la forma que yo debo solicitarle a la Administración de Justicia es informarle que yo no tengo esos medios para poder acceder a la Administración de Justicia, esos medios tecnológicos. Y esa es una obligación, ya sea del interesado o del abogado, para que las actuaciones se surtan de manera presencial y son casos, digamos, excepcionales y muy puntuales. Es decir, no solamente decir, yo no tengo computadora, entonces yo no me notifique y punto. No, es decir, todo en el derecho hay que probarlo. Es decir, yo afirmo algo y yo tengo que probarlo. Y yo tengo que demostrar que no tengo un computador, no tengo acceso a un celular, etcétera, etcétera, y que probablemente hay situaciones que se puedan presentar allí. Pero por eso, digamos, como excepción a esa regla general del uso de las tecnologías, si yo no cuento con ellas, si yo no tengo los mecanismos o instrumentos tecnológicos, pues yo tengo que informarle al despacho para que el despacho tome las medidas necesarias para que la actuación se haga de manera presencial. Por eso hoy en día, digamos, no es tan rigurosa el aislamiento y, bueno, casi que nunca ha sido rigurosa por las excepciones de los decretos del presidente. Pero, digamos, en este momento hay posibilidades dependiendo pues del municipio, de la ciudad, que las personas puedan salir a realizar distintas actividades siempre y cuando se encuentren, digamos, dentro de esas excepciones. Y en esa medida tendría yo la posibilidad de informarle al despacho que no cuento con esas medidas, con esos instrumentos tecnológicos, con el fin de que el despacho tome las medidas necesarias para que la actuación se realice de manera presencial. Esa es la excepción a la regla general. ¿Sí me hago entender? Es decir, no per se alegar que no tengo los medios tecnológicos, entonces ya voy a presentar nulidades, recursos, demandas, mejor dicho, voy a activar el aparato jurisdiccional del Estado. Tenemos que orientar nuestra mirada también a la excepción a la regla general. ¿Se me hago entender? Para poder alegar más adelante una nulidad sobre este particular.
¿Dónde anda? A ver, yo quiero que hable alguien distinto a los que ya hablaron. Yo pensé que no era tan Ni bueno en las Llorelis, barras, ni ¿no? Ana Edith, ni Ana Matilde, ni Gabriel. Otra persona. Ah, Diana Lucero creo que estaba escribiendo por el chat. No sé si ya se le arregló. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí, ahí te escuchamos perfectamente. Listo, doctor. Lo que pasa es que muy bien lo que dice Anadí, Llorelli, todos los intervinientes respecto a que esto es una nueva era y que es un reto muy grande para la sociedad, que obviamente tiene implícito muchos beneficios en el sentido de que se van a agilizar los procesos, no van a haber tantos desplazamientos, en todo sentido, pero hay que saber que la rama judicial es una de las cenicientas del país en el sentido de los presupuestos, las partidas presupuestales, y estas personas, los trabajadores están en una situación bastante difícil porque a ellos les piden virtualidad y no tienen todos los implementos, la tecnología, los escáneres, todo para que ellos puedan realizar su trabajo. Entonces, pues ese sería como un llamado para que nosotros, los abogados, porque como decía, creo que era Anedith, que decía que los abogados nos toca hacer todo, todo, o Ángela, donde decía que los abogados nos tocaba era montar una oficina virtual para que pudiéramos llevar a cabo los procesos. Pero si de la otra parte no nos ayudan con la parte de la virtualidad, entonces pues se nos van a demorar mucho los procesos, ellos no van a cumplir con los tiempos ni con las metas. Entonces pues esa parte los abogados tendríamos en nuestra contra, nuestro punto desfavorable para poder seguir teniendo en cuenta pues todo lo que dice muy bonito el decreto 806. Sí, que también la parte de analfabetismo, no es que exista analfabetismo en ese sentido, sino que mucha gente lo puede hacer, pero nunca lo ha hecho en la práctica. Entonces yo sé que de la mano del decreto 806 y las exigencias que se están dando, nosotros vamos, todas las personas, todos los usuarios y abogados, porque muchos abogados no teníamos la destreza que hemos adquirido a través de esto. Entonces, pues, se va a ir dando, o sea, es positivo, el balance es positivo, tenemos que todos hacer el esfuerzo y yo sé que se nos van a presentar las cosas y de esto va a quedar algo muy bueno. Ok, listo, Diana. Bueno, ¿hay alguien más para intervenir o hacer alguna aporte? Doctor, simplemente la gran preocupación es la avalancha de demandas contra el Estado que se avecinan después de que llegue la vacuna y se pase esta etapa de transición, que van a ser muy grandes. Es positivo también para nosotros como abogados en el futuro, porque seguramente tendrán muchas demandas, no solo contra el Estado, sino entre personas naturales, etcétera. Sí. Y en materia laboral seguramente vendrá, pero miles de demandas. Entonces será interesante desde esa perspectiva. Desde que se activaron los términos desde el 1 de julio, eso está llena de demandas laborales, especialmente. Pero el reto para el Estado y las demandas, y con toda seguridad se va a declarar inconstitucional este decreto. Eso es lo que en lo personal avisoro que va a hacer. Si no parcialmente algunos artículos, pero sin lugar a dudas ese es el futuro de esa norma. Listo, William. Gracias por el comentario. ¿sabe? No se les Yo también olvide pienso lo mismo, que esta norma que mucho tengan presente. articulado parcialmente va a ser declarado inconstitucional. Profe, hay un tema que a mí me preocupa ahí, sinceramente, porque todo tiene puede maniobrar, pero en cuanto a las sentencias anticipadas del contencioso en materia por legítima, porque, bueno, la caducidad, listo, cuando ya la solicito es porque ya está, y la prescripción, bueno, también, pero en cuanto por legítima y todas estas en sentencias anticipadas, ¿hay qué? ¿En qué escenario lo planteas? Dos personas tienen tengo un conflicto con el Estado. Sí. Y no, yo sí soy parte por legítima, pero según algo que quedó mal escrito, no por culpa mía, sino por error de alguno de allá, de pronto mi número de cédula, qué sé yo.
y yo no tenga esa causa por legítima, que ellos crean que no, pero sí la tengo, pero me hacen una sentencia anticipada, ¿ahí qué recurso interpongo? ¿Qué hago? ¿Y bajo qué presupuestos opera la sentencia anticipada? ¿En el 806 o en el contencioso? Pues las dos. A ver, le digo. En el 806, acá. Cuando no haya pruebas que Dice, practicar. reglas para que la sentencia anticipada pueda operar contenciosamente administrativo en cuanto a la caducidad, la prescripción, conciliación y falta de legitimación. Esas son las reglas tanto en el 806. ¿Y cuándo se configura la falta de legitimación? Cuando la parte está muerta, es una. ¿Sí? Sí, esa es una. Cuando no es realmente la víctima o la persona que ha sido perjudicada por el acto administrativo, mirámoslo acá dice administrativo, contencioso administrativo, entonces cuando la parte no es la que ha sido perjudicada por el acto administrativo, ya sea omisión o acción. Sí. Esa es otra, falta por legítima. ¿Cuál otra, profe? ¿Y cuál es la pregunta que estás formulando? ¿Cuál es la acción que procede en ese sentido? ¿O qué? Sí, claro, porque me van a hacer de pronto una sentencia anticipada y dice que en el 806 procede por falta de legitimación. Entonces, eso es lo que yo digo. Y si realmente soy parte ahí y me la van a hacer sentencia anticipada, ¿cómo puedo defenderme en cuanto a eso? Pues un mecanismo expedito sería tutela frente a providencia judicial. Ah, ok. Eso es lo que yo... Siempre y cuando se estaba reúnan analizando. los requisitos generales y específicos de la acción. Listo. Un mecanismo expedito, ¿no? Bueno, no dejen de analizar ese decreto, no se les olvide esto último que le menciono a ¿quién fue? A Vanessa Márquez, sí, a Vanessa. No por el hecho de no contar las tecnologías per se, con el uso de las tecnologías, puedo más adelante presentar demandas, recursos, nulidades, etcétera, etcétera. Recuerden que esa es la excepción a la regla. Y si yo no cuento con un celular, con un computador, con un correo electrónico, yo debo informarle al juzgado, ¿no? Para que el juzgado adopte las medidas necesarias para que la actuación se surta de manera presencial. No es que per se ya yo me voy a sustraer del decreto 806 porque no tengo el computador, porque no tengo el celular, porque nadie me notificó, yo no me enteré. No, yo debo informarle al juzgado que no cuento con las herramientas tecnológicas para que la actuación se realice o se surta de manera presencial y el juzgado adopte las medidas necesarias. No es que per se esto opere, digamos, de pleno derecho. Entonces, esa es la excepción a la regla general. ¿Listo? Téngalo ahí en cuenta y no lo echen en saco roto frente a esta situación. Bueno, mis doctores, entonces mañana ya les entregaré las notas. Ya mañana terminamos el módulo y nos encontramos entonces a las 10:05 a ver cómo nos va con esas notas. Y ya charlaremos sobre el particular mañana. ¿Listo? Listo, profe, muchas Ya gracias. queda en... Ay, Valentina, por favor, tómale Listo, doctor. Muchas fotos a gracias. los que Feliz día. asistieron hoy. Igual. Sí, profe, ya ¿Ya? te las envío en un momento, sí, señor. Alcancé a ver a 46, ahora hay 44. ¿Quién se salió? Sí, sí, señor. Yo la tomé cuando estábamos en 46, como hace 10 minutos más o menos. Listo, gracias. Y mañana nos encontramos a más tardar a las 10:05, ¿vale? Para Listo, darles profe. a conocer la nota definitiva de este módulo. Entonces, muchas gracias por conectarse. Les agradezco a los que asistieron la semana pasada, en los días que habíamos acordado, miércoles y viernes, en el horario de las 6 de la tarde para hacer reposición de las clases. Entonces, para ellos, muchas gracias por haber asistido. Y mañana entonces nos encontramos como de costumbre a las 10:05 para ya darles a conocer la nota. Entonces, buenas tardes y que les Muchas vaya gracias, bien. doctor. Muy buena tarde. Gracias. Bueno. Buen día, doctor. Gracias, profe, buen día. Bueno, Gracias, doctor. Feliz tarde. gracias.
Vale, profe, que estés bien. Mañana nos vemos. Gracias, Andrea. Que estén bien. Chao. Chao. No, es mañana te veo, porque usted no nos ve a nosotros. Bueno, Chao, entonces te veo. profe. Bueno, mi Chao, Andreita, Nelly. chao. Que estén bien. Chao. Juiciosos. Chao.